Buenas tardes a todos. Estamos iniciando el curso. Estamos en el curso de Historia de Salvación para toda nuestra comunidad parroquial y vamos a iniciar esta tarde nuestro tema de esta tarde. Y pues vamos a iniciar con una breve oración, en la que pues invocamos precisamente a nuestra Madre Santísima. Ella es la primera que recibe ese don maravilloso del Espíritu Santo y hace posible esa obra de Jesús en su vientre virginal. Por eso la invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos en esta tarde. Soy el Padre José Jorge García Arroyo de esta parroquia de San Antonio de Padua, de Cuautepec de Hinojosa. Vamos a iniciar nuestra sesión de esta tarde y lo vamos a hacer en la novena sesión. Recuerden que estamos en la historia de salvación. La Biblia es historia de salvación. La Biblia es historia de salvación. Y estamos en el tema 2.7.1, exilio y salvación. Ya lo decía el profeta Isaías, Efraín es mi hijo querido, él es mi niño encantador. Después de haberlo reprendido, me acuerdo y se me conmueven mis entrañas. Lo quiero intensamente, oráculo del Señor. Dice Jeremías 31:20. Bueno, pues hermanos, en esta novena sesión, en la reunión anterior, aprendimos sobre todo las consecuencias devastadoras del pecado y cómo Dios nos perdona y si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. En la confesión sacramental, sobre todo nosotros ya como católicos, como parte de este Nuevo Testamento, de esta iglesia que Cristo fundó. Y bueno, pues para probar un poquito lo que hemos visto, un poquito en la memoria de la sesión de las semanas pasadas, vamos a contestar como en los comentarios que ustedes pueden ir haciendo, cuáles fueron los pecados del rey Saúl, del rey David y del rey Salomón. ¿Cuáles fueron sus pecados? Si alguien, pues por ahí se acuerdan, póngalos por favor. El objetivo de esta semana, el objetivo de esta sesión es saber que a pesar de nuestra resistencia, a pesar de nuestras resistencia y de nuestras continuas caídas en el pecado, por su infinito amor, Dios nos perdona y nos da la oportunidad de volver a Él para ser salvados y liberados. Ese es el objetivo de esta sesión. Y pues vamos a ver algo muy importante en esta tarde. Vamos a iniciar entonces el tema del exilio. Vemos el exilio de Israel. ¿Y dónde está narrado este exilio? Bueno, vamos a ver el libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones lo tenemos sobre todo, es muy importante que nosotros recordemos esta historia de salvación, cómo se va realizando, sobre todo en cada uno de nosotros. Estos 5 capítulos que tiene el libro de las Lamentaciones, vamos a encontrar el pueblo que no hizo caso a los profetas, siguen con las injusticias, la inmoralidad, el culto exterior y la idolatría. Y Dios los castiga. ¿Cómo castiga el pueblo? ¿Cómo es castigado el pueblo de Israel? De una manera muy sencilla.
recordemos un poco la historia universal. En el año 722 antes de Cristo, va a caer el reino del norte. ¿Se acuerdan que se había dividido el pueblo de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur? Bueno, pues el reino del norte va a caer, conquistado pues por el imperio asirio. Entonces Asiria conquista a este pueblo jamás, después de ese destierro, no volverá a resurgir, no volverá a resurgir el reino del norte. Se mezclan y forman un nuevo pueblo con creencias y costumbres israelitas y paganas. Por eso los judíos despreciaban tanto a los samaritanos por tratarse de una raza contaminada por el paganismo. Lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús precisamente se encuentra con la samaritana. Por eso dice, tú vienes a mí que soy samaritana, le dice la samaritana a Jesús. Pero este reino del norte se había hecho así como híbrido, ¿no? Ustedes ahora saben que es un coche híbrido que se puede utilizar dando gasolina como luz. Bueno, pues el pueblo de Israel se ha hecho híbrido, se ha paganizado realmente. Y pues bueno, ahí está, ahí está la situación que vive el pueblo de Israel. Entonces, eso pasa por parte del reino del norte. Y en el reino del sur, en el año 587, también va a caer el reino del sur, es decir, Jerusalén, con su templo, pero bajo las manos de los babilónicos. Es decir, este templo queda destruido, las élites son desterradas a Babilonia. Viene ese destierro, ese exilio. En adelante, entonces, solo quedará, solo quedará de todo este pueblo de Israel esta tribu de Judá, que va a representar la totalidad del reino del sur. Eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, hermanos, no me da tiempo, pero ustedes lean el libro de las Lamentaciones. Qué solitaria, dice el capítulo 1, verso 1. Qué solitaria está la ciudad populosa. Se ha quedado viuda la primera de las naciones, la princesa de las provincias, está sometida a trabajos forzados. Y así va este pueblo lamentándose. El capítulo 2 empieza. Ay, el Señor con su enojo ha cubierto de sombras a la capital, Sión. Desde el cielo arrojó por tierra la gloria de Israel, dice capítulo 2, verso 1, y termina el capítulo verso 1 del capítulo 2. El día de su ira se olvidó del estrado de sus pies. Y así iba mencionando como por letras, va mencionando cada una de esas. El Señor destruyó sin compasión todas las moradas de Jacob. El verso 3, encendió en ira. El verso 4, como un enemigo tendió el arco. Y así, el verso 5, y el Señor se portó como enemigo destruyendo a Israel. Impresionante lamentación, hermanos. Lean, vale la pena que lean el dolor, la tristeza. Por eso se llama este libro Las Lamentaciones. Muy interesante. El capítulo 3, yo soy un hombre que ha probado el dolor bajo el látigo de su cólera. Ese verso 2, porque me ha llevado y conducido a las tinieblas. Y así va narrando por letras nuevamente. Cada capítulo va por letras. Capítulo 4, se ha vuelto pálido el oro más puro. Las piedras sagradas están tiradas en todas las esquinas. Y así el capítulo 5, ese capítulo 5 es la quinta lamentación, la quinta y última lamentación es la compasión que más se despeja del grupo de las anteriores. Para algunos investigadores refleja la situación en la que quedó Israel tras la invasión babilónica. Recuerda, Señor, lo que nos has pasado. Mira, fíjate, nuestras afrentas, nuestra herencia, dice el verso 2, capítulo 5, ha pasado a los bárbaros, nuestras casas a extranjeros, hemos quedado huérfanos de padre y nuestras madres han quedado viudas. Bueno, este es el libro de las Lamentaciones. Entonces, vamos a explicar un poquito qué es lo que sucede. El exilio. Recordemos
la palabra exilio? El exilio fue la corrección y el castigo por los pecados de Israel. Ese es el exilio. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 3, verso 12, porque el Señor corrige a los que ama como un padre al hijo preferido. Uno de los objetivos que logró fue mover al pueblo de Israel al arrepentimiento, a la vuelta de Dios. El exilio duró, si no mal recuerdo, más de 70 años y terminó cuando Dios lo liberó por la mano de otro rey, el rey Ciro. Bueno, esa es la parte del exilio. ¿Qué dice el exilio entonces? ¿Qué es? Bueno, vamos a ver el profeta Daniel. El profeta Daniel nos narra todo esto que pasaba. Es muy interesante que ustedes lean el profeta Daniel, sobre todo el capítulo 9. Es interesante porque nos narra precisamente esta situación. Dice el capítulo 9 del profeta Daniel, es la sentencia, las 70 semanas que se llaman. Está la tercera visión, dice, está precedida de una larga oración del 4 al 19, que surge en el momento en el que Daniel investiga sobre la suerte de su pueblo en la escritura, y es lo que nos da el verso del 1 al 3. La oración como tal es una súplica en donde subraya los pecados de infidelidades de Israel y el poder y la misericordia de Dios, pero también acentúa la esperanza salvífica del pueblo pecador. Recuérdense, ¿qué anuncian los profetas? El pecado y la salvación. Eso es lo que hace un profeta. Anuncia el pecado, denuncia, perdón, el pecado y anuncia la salvación. Es lo que hace el profeta. Pues aquí está este capítulo 9, versos del 1 al 19. Entonces, este fue el tiempo de 70 años, un tiempo muy duro para el pueblo de Israel, como describe el libro de las Lamentaciones que estábamos retomando cada uno de los versos de los 5 capítulos. Es un tiempo de arrepentimiento, de vuelta a Dios, movido por el sufrimiento que pasaron. Israel se da cuenta de la magnitud de su pecado, de que ha abandonado a Dios y su ley de vida, que ha abandonado a Dios y su ley de vida, que ha hecho el mal, que han robado, idolatrado, asesinado, etcétera. Así pues, arrepentidos declaran a Dios como Señor de la historia y le suplican para que tenga misericordia. Entonces viene le piden este ruego, le piden que renueve los antiguos prodigios que hizo en Egipto. Vuelve la memoria, la memoria. Hermanos, tenemos que tener memoria. Si no hay memoria, ¿qué está pasando en nuestro país? Que no hay memoria, que no están viendo lo que está pasando. Por eso es importante esto. Dice, le piden que renueve los prodigios que hizo en Egipto, al mismo tiempo que se arrepienten y suplican el perdón de su propio pecado. Israel en el exilio se arrepiente y hace serio propósito de abandonarlos, clamando a Dios por su misericordia. Recordemos que muchos de los que vivieron en el exilio, de los que llegaron al exilio a Siria o Babilonia, ya no van a regresar. Van a regresar los hijos que nacieron ya en esos lugares. Entonces, esta experiencia del terrible sufrimiento que acarrea el pecado, un sufrimiento que hemos experimentado también en nuestra vida, en nuestra propia piel muchas veces, aunque quizá no fuéramos conscientes de cuál era el origen. El origen es el pecado. Sin embargo, también es la experiencia del arrepentimiento profundo, del que se reconoce pecador, porque si algo bueno tiene el sufrimiento es que nos permite pararnos y recapacitar. Siempre, eso es muy importante, que el dolor siempre nos permite detenernos para tener un verdadero arrepentimiento, pensar qué está pasando, qué está sucediendo. Entonces, el exilio va a ser como el reiniciar una nueva etapa. ¿Y quiénes van a regresar? O sea, muchos ya no regresan. ¿Por qué? Porque ya crecieron allá, tienen sus casas, tienen todo. ¿Para qué regresan? A iniciar desde nada. Pero los que tienen conciencia, pues van a regresar. ¿Ok?
¿Ok? Bueno, pasamos entonces a Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Quiénes son estos profetas? Estos son los profetas que el pueblo de Israel tiene en el exilio. Jeremías, Ezequiel y Daniel. De hecho, ahorita acabamos de leer en las semanas pasadas estos profetas, sobre todo Jeremías, sobre todo Ezequiel. Es muy interesante leer el libro, estos profetas. Recordemos que vamos leyendo la Sagrada Escritura. Esta es historia de salvación, hermanos. Por eso, entonces, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas del exilio, porque Dios nunca ha abandonado al pueblo de Israel. Dios nunca ha abandonado a su suerte al pueblo de Israel. Ellos al principio destruyen las falsas esperanzas de Israel en los ídolos, anunciando que el destino será largo. Perdón, que el destierro, esto que están viviendo será largo. Y luego llaman al arrepentimiento, denuncian el pecado y llaman al arrepentimiento, a la vuelta a Dios, al pueblo entero. Por ejemplo, Ezequiel, como Oseas, hacía una figura entre el matrimonio y la relación de Israel con Dios. Dios había salvado y enamorado a Israel durante toda su existencia como pueblo y lo había colmado de bendiciones y belleza, ¿no? Así lo dice, por ejemplo, el profeta Ezequiel en el capítulo 16, cuando le dice, y lo podemos leer, capítulo 16, verso 15, ¿qué dice? Pero tú, confiada en tu belleza, te prostituiste, valiéndote de tu fama, prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba, a todo el que pasaba. Pese a todo, ambos profetas, tanto el profeta Ezequiel como Oseas, terminan anunciando la restauración de Israel por puro amor de Dios, por pura ternura de Dios que escucha la voz de su pueblo arrepentido, les promete la vuelta del destierro y la creación de una nueva alianza que llevarán inscrita dentro de sus corazones. Así pues, conviene preguntarse, hermanos, conviene preguntarse, ¿nos arrepentimos de las prostituciones que hemos tenido con los ídolos? ¿Cuáles son los ídolos de hoy? El padre Antonio ayer, en el tema que él está dando de los mandamientos, les hablaba de los ídolos. En el primer mandamiento, ¿cuántos ídolos tenemos? Sobre todo al final, decía algunos pecados muy interesantes a lo largo después de todo el tema, pero ¿cuáles son nuestros ídolos? El dinero, prestigio, fama, afectos desordenados. Hacemos a un lado a Dios por tener el dinero, por tener prestigio, por tener fama, por tener estos afectos desordenados. Quitamos a Dios pensando que, pues al fin que me puedo arrepentir, me puedo confesar. No, hermanos. Entonces, aunque sabíamos que teníamos a Dios en nuestra casa, por eso es muy importante tener esta imagen. Estamos en el exilio. Vamos siguiendo el exilio. Otro profeta muy, muy importante que nos va a hablar de esta fuerza. El profeta Isaías, ¿qué nos presenta el profeta Isaías? Va a anunciar de antemano esta nueva alianza, siguiendo con la figura del matrimonio. Por eso utiliza en el capítulo 62, en el verso 4 dice, ya no me llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi predilecta, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá esposo. Hermanos, estas palabras, todo lo que está en la historia de salvación, en los profetas, son muy importantes. Por eso es interesante leerla en este contexto, en este contexto de historia de salvación. Yo los invito, de verdad, tenemos que leer la palabra de Dios. Hay que leerla. ¿Qué más dice? Bueno, esta nueva alianza verá su plenitud en la persona de Jesucristo, nuestro Señor, claro, que es claramente anunciado por los 4 cánticos del profeta Isaías, ¿no? El que está en el capítulo 42, el que está en el capítulo 50,
el que está en el capítulo 52. Ahí tenemos el capítulo 42, 1.9 y 49, 1.6, 54.11 y 52, 13 al 53, 12. Ahí están esta prefiguración de lo que el profeta está haciendo. Son estos cánticos, estos cantos presentan la figura de Jesús que humillado y despreciado por todos carga con la culpa de la humanidad, con tu culpa y la mía, con tu culpa y la mía. Y nos regala la salvación definitiva. Él fue traspasado, dice el profeta Isaías 53, verso 5, la mitad del verso 5, o la segunda mitad dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Qué hermoso texto, de verdad. Sus cicatrices nos curaron, dice el profeta. Dios nos ha amado cuando nosotros le traicionábamos. Dios nos ama de manera personal y condicional. Ya el Antiguo Testamento es una declaración de amor. Los profetas son la declaración de amor. Denuncian nuestra porquería que somos, lo malo que somos, y nos anuncia la salvación. Bien, seguimos en esta. Ahora vamos a ver la esperanza. Viene ya el año, vamos a hablar del año 538 con la esperanza, la libertad. Esdras es muy importante, Esdras, hermanos. Es un libro que es hermoso y bello. Léanlo, por favor. Miren, tenemos una semana para ir leyendo todos estos textos. Si no lo leemos, de verdad, esto no funciona. ¿Qué dice el libro de Esdras? Nada más vamos a ver el puro verso, los versos en el capítulo 1, verso del 1 al 8, el libro de Esdras. ¿Qué dice el libro de Esdras? Bueno, pues ahí lo tienen, hermanos. ¿Qué nos dice este libro de Esdras? Rápidamente, ¿qué nos dice? En el año 538, el rey sirio, antes de Cristo, estamos en el tiempo antes de Cristo. Entonces, el rey de Persia, Ciro, rey de Persia, después de haber conquistado Babilonia, concedió a los hebreos la libertad para regresar a su tierra. Hermanos, vean lo que hace Dios a través de la historia de la salvación. Utiliza precisamente a todas estas, la historia misma es utilizada para nuestra salvación. Y entonces encontramos aquí, puesto que en su mayoría pertenecían a la tribu de Judá, desde entonces se llamarán ahora por eso surge el judaísmo, por la tribu de Judá. Es la tribu que va a quedar. Entonces, así pues, Dios suscita al rey Ciro, que hace volver de Babilonia a Jerusalén al resto de Israel. Es muy importante esta parte, resto de Israel. Esta frase, porque este resto de Israel son precisamente el grupo que es fiel, que recuerda la historia, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que los ha acompañado. Y por eso encontramos esta imagen. Convertido ya a Dios, el pueblo se organiza 3 caravanas. Muy interesantes las caravanas. La primera es organizada por Zorobabel en el año 520 al 515 antes de Cristo. La segunda por Esdras, que es la que estamos viendo, en el año 458. En el año 458. Y la tercera por Nehemías en el año 445. Ahí están los libros para que ustedes los lean, ¿verdad? Para que ustedes los vayan leyendo. La introducción siempre nos ayuda a entender mejor. Por eso están los dos libros juntos, el de Esdras y el de Nehemías.
siempre es la razón, es historia de salvación, hermanos. Cuando vamos conociendo un poquito ¿por qué están estos libros aquí? Bueno, pues ahí está. Está la historia de los macabeos también, que es muy interesante, que la vamos a ver también. Bueno, entonces, Nehemías y Esdras, al frente, reconstruyen la ciudad, empezando por el templo, pues Dios ya no es, pues Dios ya es lo primero para ellos y se renueva la alianza. Dios manda pues al pueblo nuevos profetas. ¿Cuáles son estos nuevos profetas? Estos nuevos profetas del regreso. 3 profetas muy importantes: Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas van a guiar al pueblo en la reconstrucción, en la reconstrucción, en la reconstrucción física y espiritual de Israel, y anuncian la venida del Mesías que traerá la salvación definitiva. Eso es lo que nos va a presentar precisamente esta historia. Dios, entonces, de nuevo, no abandona a su pueblo, como no abandona a ningún hombre, y lo va guiando prudentemente por el camino de la vida. Sin embargo, el pueblo de Israel, deseoso de no volver a idolatrar ni apartarse de Dios, se aísla, rompe todos los lazos con los pueblos vecinos, excluyendo a todos los demás de participar de la salvación de Dios. Entonces, el antiguo reino del sur quedó como una provincia dirigida por un gobernador que dependía de un extranjero, Y eso es muy importante de este pueblo, de este rey persa. Entonces es muy importante entender esto. Pues una vez perdida la independencia política, el pueblo judío trató de organizarse a nivel interno bajo el guía de un sumo sacerdote, acompañado por un grupo del Sanedrín o del Consejo de los Ancianos, teniendo como centro de su vida religiosa y cultural el Templo de Jerusalén a nivel general y la sinagoga a nivel local. Por eso ellos tienen ya esa identidad. Los pueblos, las comunidades tienen cada quien su sinagoga, y todo el pueblo, todo el pueblo de Judá, tienen el templo de Jerusalén a nivel general. Muy bien, entonces ahí está Esdras y Nehemías. ¿Ok? Bueno, hermanos, ¿qué más quisiera yo ir leyendo todos estos textos? Porque es muy importante leerlos, pero no nos da tiempo y nos sería muy pesada, y si no vamos leyendo la Biblia, ustedes tienen que leerla. Entonces, por eso el libro de Esdras inicia así, en este capítulo 1 del verso 1 al 8. El año primero de Sirio, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro de Persia a promulgar de palabra y por escrito en todo el reino. Y dice el verso 2, Sirio, rey de Persia, decreta: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Verso 3, los que pertenezcan a este pueblo, que su Dios los acompañe y suban a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Bueno, ahí va este texto, ¿sale? Entonces, para que lo tengan presente, hermanos. Bueno, pues con esto terminamos propiamente este tema. Es muy sencillo, es muy sencillito, pero hay que leer la Biblia. Si no la leemos, no vamos a captar todo. Bien, entonces, ¿qué sigue? Bueno, la reflexión. Aunque Israel tuvo muchas oportunidades para volver a Dios, decidió una y otra vez no hacerlo. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver esta reflexión muy sencilla. Pese a todo, Dios insiste con su pueblo, al igual que insiste con nosotros, y al final Israel recapacitó y se arrepintió profundamente de sus pecados. Volvió a Dios. Esta opción también la tenemos nosotros. Y al final Israel recapacitó y se arrepintió profundamente de sus pecados. Volvió a Dios. Y esta opción también la tenemos nosotros, que Dios nos perdona y si nos arrepentimos a través de la confesión sacramental.
Este es un elemento muy importante para nosotros ya como creyentes, como católicos. Dios ya se hace presente a través de nuestros sacramentos. Por eso el Padre Antonio ayer hablaba claramente de un examen de conciencia para ver en dónde estamos abandonando al pueblo de Israel. Entonces aquí tenemos esta opción también nosotros, que Dios nos perdone si nos arrepentimos a través de la confesión sacramental. Por eso te invito a reflexionar los siguientes textos bíblicos, las siguientes lecturas que nos van a mostrar la misericordia de Dios. Primero Isaías 41:5 es la consolación de Israel, luego Isaías 49, 13, 20, la promesa de la restauración, luego Isaías 54, 1, 10, Jerusalén, su esposa y madre, y luego Jeremías 30, versículo 17, 24, la promesa de la restauración, Oseas 2, 18, 25, fertilidad y nupcias, Oseas 11, 7, 9, reproches y angustias, y Sofonías 3, 14, 20, promesas y esperanza. Promesas y esperanza. Bueno, hermanos, pues ya para ir concluyendo la temática de este día, efectivamente el pueblo de Israel, al ver cómo había terminado por culpa de sus pecados, reconoce sus errores y su rebeldía y se arrepiente. Claman a Dios en busca de auxilio y vuelven de corazón a Él. Y Dios, que los ama, escucha su clamor y los salva. Y lo mismo hará contigo si te arrepientes y como hizo el pueblo de Israel, te acoges a Él. Entonces conviene pues reflexionar de nuevo sobre qué camino estamos escogiendo en nuestra vida, porque ciertamente hay dos caminos. Uno el de la vida y el otro el de la muerte. Cada uno decide cuál tomar. La diferencia entre ambos es grande. La diferencia entre ambos es grande. Por supuesto, Dios nos ama igual. Escojamos el que escojamos, Dios nos va a amar igual. No porque escojamos el malo, Dios nos va a amar. No, Dios nos va a amar igual. Escojamos el que escojamos. Y por eso no deja o bien de amonestarnos y reprendernos para que cambiemos de actitud o bien de animarnos y consolarnos para que mantengamos la esperanza en Él. Porque Dios, dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 4, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice 1 Timoteo 2:4. Hará lo que esté en su mano, sin violar tu libertad, para darte a conocer su amor y pedir perdón a Dios. ¿Estás dispuesto a reconocerte pecador y pedir perdón a Dios? Comparte en los comentarios, ¿estás dispuesto a reconocerte pecador y pedir perdón a Dios? ¿No? Recuerda, para darte a conocer su amor y que tú respondas a ese amor con amor para que, para que seamos felices, porque esto nos hará felices. Yo te invito, ¿estás dispuesto a reconocerte pecador y pedir perdón a Dios? Pues comparte en los comentarios, hermano, comparte los comentarios, ojalá puedas hacerlo. Y bueno, vamos a revisar un poco sus respuestas a la pregunta que hicimos al inicio de nuestra sesión. ¿Cuáles fueron los pecados del rey Saúl y del rey David y del rey Salomón? ¿Cuál fue el primer pecado del primer rey? El orgullo. El orgullo. Del rey David, bueno, es el orgullo y desobediente. Orgulloso y desobediente. El del rey David, bueno, pues ya lo sabemos, el pecado de adulterio, tenía todas las mujeres del mundo y me metió con una casada, entonces ahí está el pecado de David, de adulterio con la esposa de Urías y lo manda a muerte. Por eso la espada no se apartará de su casa, dice el texto. ¿Y cuál fue el pecado de Salomón? Se vuelve idólatra y lujurioso. Al final, más de 700 esposas y 300 concubinas. Bueno, pues ahí está la historia. Ahí está la historia. Pregunta, ¿estás dispuesto a reconocerte pecador y pedir perdón a Dios? Esa es la pregunta que yo te hago. Y para contestar las siguientes preguntas, sobre todo como tarea, les hago 8 preguntas para que las tengan presente. Y ahora a través de estas imágenes que mandamos a través de YouTube,
Véanlo, por favor. Primera pregunta, ¿en qué año son conquistados los reinos del norte y sur y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por quiénes, perdón? ¿Y por quiénes? ¿En qué año son conquistados los reinos del norte y del sur y por quiénes? Muy bien, ahí está. Segunda, ¿cuánto tiempo duró el exilio en Babilonia y qué significó este tiempo para el pueblo de Israel? Bueno, pues ahí está, búsquenlo por favor. Tercera, lee el libro de las Lamentaciones y escribe una cita bíblica que te haya conmovido. Son 5 capítulos muy interesantes, vale la pena. 4, ¿quiénes son los profetas del exilio y por qué los envía Dios al pueblo de Israel? Profetas del exilio, ahí están para que los tengan presente. ¿Y por qué los envía Dios a Israel? 5, ¿qué profetas anuncian la restauración de Israel? Por puro amor a Dios, que escucha la voz de su pueblo arrepentido. También ahí lo tenemos, claro. 6, ¿quién y en dónde anuncia la plenitud de la nueva alianza? ¿Quién y en dónde anuncia la plenitud de la nueva alianza? Ahí está también. 7, y copia el canto de Isaías que más te guste. ¿Cuáles son 4 cánticos del siervo de Yahvé? Cópialos, escríbelos, hazlos tuyos. Esta es la imagen del Dios de Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está revelado el amor de Dios a nosotros, iglesia, al pueblo de Israel. Y número 8, ¿en qué año y qué rey concede la libertad al pueblo de Israel para regresar a su pueblo? Menciona las 3 caravanas que se organizaron. Ahí está por quienes se realizaron. También las tenemos ahí. Bien, hermanos, pues ahí está las preguntas. Ahí están las preguntas para que las tengan. Y bueno, recuerden enviar sus, sus respuestas por WhatsApp al 56 20 58 15 59 o al correo balbi-3310@mail.com. Bueno, pues ahí está, hermanos. Ahí está ya esta. Pues se le espera el próximo miércoles para continuar con el tema En espera de libertad. En espera de libertador. Se llama el tema En espera de libertador. Pues ahí estamos, hermanos. Muy sencilla. Vale la pena. Es algo muy sencillo. Lo más importante es lo que nosotros podemos hacer en casa. Gracias. Se cortó en el Face, pero aquí seguimos en YouTube y se las pasamos. Ahora la vamos a subir a YouTube. Les doy la bendición del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los cuide y acompañe siempre. Amén. Bendecida noche, bendecida tarde. Gracias a todos por atender.